Representaciones mentales. Pueden definirse como entidad que está en lugar de otra, una idea o imagen que sustituye la realidad. Se han propuesto dos alternativas para explicarlo: las proposiciones y las imágenes mentales. Los teóricos de las imágenes mentales generalmente aceptan la existencia de dos formatos representacionales, el sistema verbal y las imágenes. La hipótesis dual de Paivio parte de la concepción de dos formatos representacionales, que interactúan y actúan conjuntamente: el sistema verbal y las imágenes mentales. Estos sistemas, aunque trabajan conjuntamente, se han demostrado que poseen propiedades estructurales y funcionales diferentes. Las primeras investigaciones derivadas de esta hipótesis tenían como finalidad demostrar la superioridad mnémica de las imágenes verbales sobre la codificación verbal. Para ello, se formularon los paradigmas de medición de imágenes y el aprendizaje de dibujos y palabras. Los resultados obtenidos admitían interpretaciones alternativas que nada tienen que ver con las imágenes, como operaciones de integración de la información o el mayor contenido informacional de los dibujos al lado de las palabras. La ambigüedad de estas interpretaciones propició el análisis de las imágenes mentales en sí mismas, poniendo énfasis en las estructuras y los procesos, la memoria operativa y el uso de métodos cronométricos. La tarea de los estudios cronométricos consiste en operar o transformar una imagen mental. Con el objetivo de evaluar el tiempo de reacción. Los resultados obtenidos varían en función de los estudios realizados. En los estudios de Shepard se obtuvo que a medida que un estímulo se aleja de la orientación convencional, aumenta el tiempo de reacción, porque el sujeto debe realizar una rotación de la imagen mental. En el estudio de inspección de imágenes con diferentes tamaños, Gosling demostró que el tamaño de las imágenes mentales influye en el tiempo que se tarda en detectar una propiedad específica de dicha imagen. Cuanto más pequeña sea la imagen, mayor tiempo de reacción. La conclusión de la investigación es que las imágenes mentales preservan de modo analógico el tamaño de los objetos. De este estudio se obtiene que el tiempo de reacción en la comparación de dos referentes en función de una dimensión determinada incrementa a medida que los referentes de dichos términos se asemejan en la dimensión comparada, fenómeno denominado efecto de distancia simbólica. Se ha demostrado que existe equivalencia estructural y funcional entre percepción e imágenes, aunque solo parcial, ya que en la percepción el producto está guiado por los datos y en la imaginación guiado conceptualmente. Los mapas cognitivos.
María quiere ir a comprar a Mercadona y para orientarse debe utilizar un mapa objetivo de la zona donde se encuentra. Sin embargo, llega a la conclusión de que no lo necesita y opta por utilizar su mapa cognitivo. Este le ayuda a orientarse hasta llegar a Mercadona y permite, de este modo, satisfacer sus necesidades adaptativas. Comer. Las proposiciones. Se trata de representaciones más abstractas que recurren a un código mental de palabras. Si la materia prima de la memoria y el pensamiento es verbal, ¿piensan de diferente forma las distintas comunidades lingüísticas? Lo que sí que está aceptado es que nuestro recuerdo retiene el significado implícito en los mensajes, fenómeno denominado por los lingüísticos invarianza de los significados en las paráfrasis. Por lo que un candidato posible para el código mental de nuestros conocimientos son significados en vez de palabras. En el estudio de la memoria semántica, la manera de proceder ha consistido en establecer un isomorfismo entre las representaciones internas y un sistema formal lógico. Las proposiciones. Fritz, al elaborar el lenguaje formal de las proposiciones, puso de manifiesto los requisitos que cumplían, algo que nosotras explicamos mediante ejemplos. El primero de estos requisitos fueron las unidades de significados sujetas a valores de verdad. El segundo requisito nos habla sobre si son abstractas y semánticas. Las expresiones verbales cuyo significado es equivalente pese a sus diferencias gramaticales se representan con una misma proposición. Además, suelen representarse como redes o árboles, donde los nodos representan unidades conceptuales y los eslabones alguna relación entre los nodos. Por último, diremos que asumen ciertas restricciones acomodándose a algunas reglas explícitas de formación más o menos arbitrarias. Hola, buenas. Bienvenidos al debate proposicionalistas y magistas. Como ya hemos visto, los teóricos partidarios de un formato proposicional rechazan la noción de imagen mental. De entre los autores que han desarrollado argumentos explícitos anti-imagen, destaca Pilis. A pesar de que no cuestiona en ningún momento la realidad experiencial de las imágenes mentales, afirma que no pueden considerarse como un constructo explicativo en una teoría cognitiva. A continuación, veremos el debate de las razones que aporta Pilis para su rechazo explícito de las imágenes mentales, junto a la réplica del defensor de la imagen mental, Koslin. La necesidad de un tercer código. Los códigos auditivos y visuales puedes cambiarlos unos por otros, así que es mejor y más parsimonioso si únicamente reconocemos un tercer código modal. No, porque solo necesitamos un conjunto de reglas que expliquen las transformaciones de una modalidad a otra. La imagen mental es una metáfora imperfecta. Basar la imagen mental en una metáfora perceptiva conlleva muchos problemas, porque las imágenes que recordamos no son tan detalladas como las derivadas de la percepción. Es que las imágenes mentales no son literalmente dibujos en la cabeza, sino que son réplicas funcionales de la información visual. Pero es que retenemos cualidades relativamente abstractas de las imágenes y olvidamos unidades significativas.
Que no, que como ya te he dicho, las imágenes almacenadas no son reproducciones fotográficas, sino que constan de unidades molares ya interpretadas. Pero también hace falta que cada imagen vaya acompañada de información semántica para que pueda almacenarse de manera más organizada la información y la búsqueda sea, por tanto, más eficaz. No pasa nada, ya que nada impide que en la recuperación de las imágenes estas estén asociadas en la memoria a largo plazo a códigos verbales y proposicionales que faciliten la búsqueda. Sí, pero hay otro problema. El almacenamiento de imágenes espaciales supondría una enorme capacidad de memoria en el sistema nervioso. ¿Y qué? No me sirve porque los límites de almacenamiento, si existen, son todavía desconocidos. La suficiencia de las proposiciones. Las imágenes no hacen falta, porque pueden reducirse a proposiciones. Todo conocimiento humano puede acomodarse a un código único de tipo proposicional, abstracto y factual. Ya. Pero esto no implica que solo tengamos que admitir las proposiciones, porque otros formatos, como el de las imágenes, puede ser más eficiente para explicar algunas tareas particulares, como las de razonamiento espacial. Además, estás criticando la falta de economía de las imágenes, pero también puedo decir lo mismo de las proposiciones, ya que para codificar la información que hay en una escena visual harían falta un buen número de proposiciones. Algunos datos a favor del código único. ¿Y qué me dices de la evidencia empírica que apoya las teorías proposicionalistas? Pues muy fácil, son casos particulares de que las imágenes sean susceptibles de ser afectadas por la información semántica. Nosotros no rechazamos en ningún momento la penetrabilidad cognitiva de las imágenes. Carácter no primitivo de las imágenes. Un constructo científico tiene que ser irreductible a componentes más simples, y esto en psicología cognitiva implica que sea impenetrable a otros procesos mentales. Por eso no me sirve tu argumento de la penetrabilidad cognitiva de las imágenes mentales. Ya bueno, pero podemos mantener una versión de penetrabilidad limitada. Destacamos algunas ventajas psicológicas como las siguientes. Se acomodan algunas propiedades de la memoria semántica y el lenguaje humano, como invarianza del significado o posibilidad de organizarlas en redes jerárquicas. Casi cualquier tipo de información se puede reducir a proposiciones. Su carácter universal permite la elaboración de teorías psicológicas parsimoniosas en las que prescinde de otros formatos formales como las imágenes. Su carácter computable. La versatilidad de las proposiciones. Los psicólogos proposicionalistas consideran que no hay impedimento alguno en reducir nuestros procesos perceptivos e imaginativos a representaciones proposicionales, de la misma manera que los estados emocionales y afectivos. Críticas de las teorías proposicionales. La notación proposicional es en sí misma un formalismo vacío carente de contenido psicológico. O el grado de formalización que introducís. No destacáis por vuestros experimentos de laboratorio. Hay que destacar la infalsabilidad de las teorías. Vuestro lenguaje no puede enfrentarse a las inferencias contextuales. A través de una serie de criterios metateóricos se ha intentado valorar las diferentes teorías representacionales. Desde el criterio de correspondencia con parámetros fisiológicos puede concluirse que las teorías proposicionales y duales son correctas, sugiriendo los estudios de especialización hemisférica un hemisferio izquierdo proposicional o que utiliza proposiciones semánticas y uno imaginativo o que emplea proposiciones de contenido perceptivo. Por otra parte, las teorías proposicionalistas se acomodan especialmente al criterio de parsimonia, aunque a su vez no satisfacen el criterio de falsabilidad. En este punto, las teorías de la imagen se muestran superiores al ser más refutables. Respecto al criterio de generalidad, todavía no está satisfecho por ninguna teoría, mientras que el criterio de eficiencia favorece especialmente a las teorías duales o de la imagen, a la vez que se contrapone al de parsimonia, ya que con un solo código la eficiencia del sistema se vería resentida. Finalmente, el criterio del valor adaptativo de las representaciones mentales vendría a ser una extensión del de eficiencia, y en esta línea, dado el extraordinario desarrollo de nuestro sistema visual y la prioridad que recibe siempre la información visual, resultaría biológicamente más plausible un formato de imágenes.